Por favor, silenciar los micrófonos y comienza el simposio, comienza este encuentro. Tengo el gusto de presentar, en primer lugar, a Maribel Rodríguez. Es para mí un privilegio. He conocido a Maribel Rodríguez en el CITES y, como comentábamos antes, hace poco tuvimos un encuentro. Ella ha impartido un curso online también a través del CITES y ha sido un éxito. Y bueno, Maribel Rodríguez es médico psiquiatra, doctora en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en psicoterapia por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es directora de la cátedra Edith Stein de la Universidad de la Mística de Ávila, centrada en el diálogo interdisciplinar entre antropología, psicología y espiritualidad. Ha sido profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Gran parte de su trabajo de investigación se ha centrado en la búsqueda de una perspectiva integral en la que se tenga en cuenta desde la psicología y la psiquiatría la dimensión espiritual del ser humano. Entre los libros que ha dirigido y ha sido coautora están Integrando la espiritualidad en la psicología, del año 2011, Meditación y contemplación, del año 2016, y Confluencias entre psicoterapia y espiritualidad. Hoy Maribel nos va a hablar del universo de lo simbólico como puente entre la psicología y la espiritualidad. Todo el tiempo es tuyo, Maribel. Muy bien, pues muchas gracias, Julia, por la presentación y gracias también a Pablo Benito y los que lo habéis organizado por invitarme a participar. Espero que os sirva de algo lo que vengo a contaros. Voy a hacerlo con una presentación que yo creo que puede facilitar ir siguiendo lo que voy explicando. Os la voy a poner. Y bueno, como os ha señalado Julia, el tema del que voy a hablar es el universo de lo simbólico como puente entre la psicología y la espiritualidad, un puente que veremos que pretende llevarnos hasta una dimensión de luz, de inspiración, hacia ese mundo de imágenes y de apertura a lo infinito, a lo espiritual, que en todos está, que a todos nos habita y que desde mi experiencia clínica pues he podido ir comprobando con diferentes técnicas o el uso de metáforas o técnicas, como me refiero a la hipnosis o la meditación, cómo se puede abrir ese universo simbólico para que la persona acceda a dimensiones más profundas que le aportan una mayor unificación, plenitud, crecimiento personal. Y todo esto teniendo como punto de partida la importancia del autoconocimiento, que es bien conocida, dicha importancia para nuestro equilibrio y felicidad, tanto desde una perspectiva psicológica como espiritual. En todas las tradiciones se señala esto y creo que no hace falta que entre mucho detalle y también pues, en muchas técnicas de psicoterapia la base de la sanación es conocernos mejor, de tal manera que todo lo que suponga una apertura de la consciencia para facilitar un viaje interior puede ayudarnos a esa conexión interna y, como he dicho, pues, métodos como la meditación, la hipnosis, la contemplación, pues son elementos que pueden ayudar a ir generando una mirada más profunda, una mirada enfocada hacia lo que tenemos dentro y así ir aumentando la receptividad hacia las manifestaciones del infinito que nos habita. En los primeros viajes, en los primeros pasos, perdón, en este viaje interior, es posible que no veamos algo tan esencial, tan profundo, y que en esas capas más iniciales pues encontremos elementos de resistencia, de no ver aspectos difíciles, oscuros, esas bestias y sabandijas de las que habla Santa Teresa, o bien temores para adentrarnos más, pero en la medida que vamos entrando se van poniendo de manifiesto aspectos valiosos de la persona y en casos de personalidades más intuitivas, personas más predispuestas, personas con más apertura espiritual o con más desarrollo de los sentidos interiores, como diría Santa Teresa,
puede haber un acceso al mundo del alma, a lo que Ibn Arabi era el barzaj o el mundo intermedio, que es ese que se halla entre dos reinos metafísicos, un mundo que fue llamado por Henry Corbin el mundus imaginalis, y es el lugar donde los cuerpos se espiritualizan y los espíritus se materializan, de lo que muchos conoceréis, lo menciono por si hay alguien que escuche que no conozca de esto. En ese mundo intermedio, que es el de la verdadera imaginación, o un lugar de relación consciente con imágenes arquetípicas, podemos ver que hay una expresión a través de esas imágenes de dimensiones profundas de nuestro ser, y al enfocar esa atención que permiten los métodos como la hipnosis o la meditación, podemos llegar a un mayor ahondamiento a través del poder evocador de los símbolos, símbolos que a veces emergen de manera espontánea o que pueden ser convocados a través de un lenguaje metafórico en ese proceso de viaje interior, como estoy poniendo de manifiesto. Ese universo simbólico que podemos convocar o simplemente poner la receptividad interna a la escucha, está claro que no es posible manipularlo, o sea, no es que porque yo abra una puerta sé con qué me voy a encontrar, pero sí muchas veces he hallado la sorpresa de que emergen arquetipos de las capas más profundas o de las dimensiones espirituales y que permiten adentrarse a la persona en un autoconocimiento y en un acceso al mundo espiritual a través de ese puente desde la psicología que supone el universo de lo simbólico y la entrada en el mundo interior, como nos puede evocar este cuadro de Magritte. Sobre el símbolo quiero decir unas pocas palabras y hacer una breve aproximación teórica para luego hablar de mi experiencia clínica con estos temas. Y terminaré con la experiencia de una paciente que me ha permitido usar las imágenes que ya he ido dibujando en su proceso para que os hagáis una idea gráfica de cómo puede ser esto. El símbolo, como muchos sabréis, pues aporta un sentido, puede aportar un sentido más hondo a nuestra existencia. Además puede facilitar una armonización y una unificación interna al tender puentes entre diferentes dimensiones. En este caso hablaríamos de ese puente entre lo psicológico y lo espiritual, permitiendo que se encuentren, que se integren. Y es algo que es más importante en personas con una estructura psíquica intuitiva, no sucede en todo el mundo, por abrir las puertas interiores no a todos les emergen este tipo de elementos simbólicos o no en todos emergen con la misma profundidad. Me viene a la mente lo que decía Santa Teresa de Jesús, de lo de que la puerta del alma es la oración, refiriéndose a la contemplación que abre espacios internos, a una mirada interior que permite que se manifieste lo infinito que nos habita. Hablo del símbolo porque creo que algunos conceptos de autores previos nos pueden ayudar y como plantea Eliade, el símbolo revela ciertos aspectos de la realidad, los más profundos, que se niegan a cualquier otro medio de conocimiento. Permite salir del pensamiento logocéntrico cartesiano para abrirnos a un tipo de conocimiento más sintético, intuitivo, que ayuda a esa unificación personal de la que estoy hablando. Según Carl Gustav Jung, cuando la mente explora el símbolo, se ve llevada a ideas que yacen más allá del alcance de la razón, lo que ahonda en la idea de superar ese pensamiento logocéntrico o hiperracional. Y también Carl Gustav Jung nos dice que como hay innumerables cosas más allá del alcance del entendimiento humano, usamos constantemente términos simbólicos para representar conceptos que no podemos definir o comprender del todo. Esta es una de las razones por las cuales todas las religiones emplean lenguaje simbólico o imágenes. Pero esta utilización consciente de los símbolos es solo un aspecto de un hecho psicológico de gran importancia. El hombre también produce símbolos inconsciente y espontáneamente en formas de sueños. También añadiríamos, obviamente, la creatividad en la que uno siente que hay elementos que vienen inspirados. Entonces, a través de esto que plantea Jung y Eliade, pues tenemos una idea de cómo el símbolo o el universo simbólico puede servir de puente para acceder a aspectos más profundos de la psique. También menciono a Luce López Baral, cuando plantea en su último libro que el símbolo guarda una relación intrínseca con la experiencia
que simboliza, o sea, que no es solo una alegoría, como también ella señala, constituye una expectativa de representar la experiencia y de hacerla accesible a los demás. Perdón, me lo leo seguido que lo he expresado mal. El símbolo no es como la alegoría, que constituye una experiencia de representar la experiencia, de hacerla accesible a los demás, sino que tiene una relación directa con la experiencia. El símbolo en sí mismo puede ser una manifestación y el símbolo en sí mismo puede favorecer esa unificación. No es un mero signo, sino que puede convocar una experiencia también de una realidad superior, siendo por lo tanto el símbolo un reflejo en un plano inferior de una realidad que corresponde a una realidad de un estado ontológico superior. De alguna manera nos está hablando de este puente entre un plano inferior, que puede ser lo psicológico, y un plano ontológico superior, que puede ser ese nivel espiritual, y que es importante tenerlo presente como puente, que es tal como lo estoy planteando desde habérmelo encontrado en mi propia experiencia personal y también experiencia clínica. Por lo tanto, estos símbolos que pueden emerger en cada persona de una manera particular, aunque haya elementos comunes, universales entre todos los seres humanos, pueden permitir, estos símbolos, como decía, mirar más allá, abrir puertas hacia la plenitud y hacia lo eterno, hacia lo universal y hacia lo más esencial de nuestro propio ser, posibilitando un salto de lo finito a lo infinito para al menos captarlo intuitivamente. De ese modo, al abrir nuevas dimensiones de la realidad, se amplifica nuestra conciencia, que así puede acceder a nuevos significados desde una mayor amplitud perceptiva y existencial de aquello que nos configura. Es decir, que por un lado nos adentramos generando un foco interior a través de métodos como la meditación y la hipnosis, y por otro lado el hecho de convocar o evocar un símbolo también nos mueve a una mayor profundidad y amplitud de conciencia. Esa puerta que abrimos facilita la receptividad y la emergencia de elementos simbólicos que a veces en terapia invocamos de una manera concreta y precisa, o a veces pedimos a la persona que ya está experimentada que pida a su mundo interior la manifestación de un símbolo que ayude a la resolución del problema que le ha traído a consulta, o lo que le pasa en un momento en particular. Ya he señalado esto de que la puerta del alma es la oración y la apertura a esos espacios interiores, y que las otras opciones pues pueden ser la meditación y la hipnosis más la evocación de elementos simbólicos. Como ya lo he dicho, paso está rápido. Y si me paro un momento en plantear qué aporta aquí la hipnosis, pues en general se relaciona hipnosis con espectáculo, elementos mágicos, sugestión, pérdida de conciencia y de voluntad, cuando la hipnosis lo que pretende es crear un foco de atención. En el caso de la hipnosis que yo practico, es un foco atencional hacia el universo interno, que posibilita la apertura de esa mirada interior, y también en ese estado hay más receptividad a los elementos simbólicos. Bueno, al tener esa atención focalizada en el interior, se capta más la profundidad y emergen nuevos contenidos que ayudan a la persona a conocerse mejor, a desenredar elementos que están enredados a un cierto nivel de conciencia, a captar diferentes planos que se dan de manera simultánea. Permite también la reducción de ruidos internos o interferencias para escucharnos. Todos tenemos ahí un diálogo interno, pensamientos, recuerdos, proyectos, o diversas interferencias que pueden ser emocionales o de cualquier otro tipo, que impiden entrar en un suficiente silencio del alma que abra la puerta a la entrada en ese mundo intermedio o barzaj que está ahí dentro de todos nosotros. La hipnosis posibilita el cambio a la conciencia ordinaria para tener una mayor receptividad al lenguaje metafórico o simbólico, obviamente en conexión con el del paciente. Se genera un diálogo donde intuitivamente terapeuta y paciente van buscando qué puede ayudar a la resolución, y a veces se convocan símbolos particulares, por ejemplo, plantear a la persona que está fragmentada que busque un elemento que perciba como centro, como su ser, como un lugar esencial. A veces incluso el hablar de un personaje sabio, y en las experiencias de mis pacientes han surgido desde filósofos, ángeles, magos tipo Gandalf, magas, chamanas,
Bueno, eso a veces, esa personificación imaginaria, posibilita un diálogo con la parte de sabiduría que habita la persona y puede resultar sorprendente. En otros surge como un eje central en el fondo de su ser que está unido con el eje de todas las cosas. En otras personas una luz que les alivia, libera y amplía la perspectiva, etcétera. Y realmente en ese estado hipnótico es más fácil evocar todo este tipo de metáforas, aunque veremos que no es siempre necesario. Lo que he dicho ya de que lo simbólico puede darse de manera espontánea o ser convocado, ocurre más en la hipnosis. O sea, al estar focalizados en el interior con la mente más silenciada, es más fácil que la persona esté más receptiva y además es curioso que se abre más la posibilidad de una percepción intuitiva y también muchas veces posibilita mirar más allá de un dolor, de un bloqueo mental y esto puede posibilitar entrar en contacto con aspectos de la persona que tienen aspectos o sea, que tienen posibilidades de una mayor sanación y de fortaleza interior. ¿Y cómo saber que estamos accediendo a esa dimensión del universo simbólico? Yo a veces me lo he preguntado cuando las personas que están en terapia pues ven que surgen en ellas imágenes, surgen en ellas diversas experiencias y a veces puede tratarse de meras fantasías, de proyecciones egoicas, de expectativas de sentirse uno especialmente iluminado o estupendo porque tiene capacidad imaginativa y aquí creo que a veces es sutil el poder diferenciar, pero sí hay algunos datos que al menos en mi experiencia personal y también la experiencia clínica me ayudan a darme cuenta de que estamos entrando en contacto con algo que podemos llamar más espiritual, arquetípico, profundo, como cada persona quiera llamarlo desde su experiencia y lenguaje. Y, por ejemplo, lo que puede ocurrir es que aparecen imágenes que uno no ha concebido previamente, es decir, que antes del ejercicio con hipnosis o meditación, la persona puede decir que su representación de la sabiduría es X o que cree en tales cosas y a veces puede aparecer algo similar o lo mismo, pero suele haber diferencias en cuanto a lo que conscientemente o a nivel de la vigilia ordinaria pues se ha pensado. Es decir, las personas suelen tener una sensación de sorpresa cuando emergen ese tipo de visiones, de percepciones, de imaginaciones y eso a su vez genera un tipo de emoción, una emoción que se percibe como profunda, a veces inexplicable, a veces una conmoción en el propio ser, una sensación de revelación no necesariamente divina, pero sí de toma de conciencia de que hay piezas que encajan, de ver que hay un nuevo sentido o una nueva perspectiva desde la que se ven las cosas y eso ayuda a entrar en sintonía con lo que se está percibiendo. A veces incluso la persona refiere cambios en la energía corporal, en general con sensación de más energía, las células como vibrando, ligereza o incluso liberación de tensiones corporales, esa unificación entre experiencia imaginal y experiencia corporal, pues también yo creo que refleja el poder unificador de ciertos símbolos en ciertos momentos de la vida de las personas. Insisto, por algo que ya he dicho, que ha de surgir. Yo no puedo forzar el símbolo, pero sí lo puedo provocar, convocar, sugerir y la persona, su inconsciente y su dimensión profunda puede resonar o no con esa provocación simbólica, podríamos llamar en este momento. También esa conciencia de que uno no controla absolutamente con su mente lo que sucede. Es más, si intenta controlarlos como que se le va. Recuerdo el mismo viernes una persona que me decía, es que mi mente quiere aprender esta sensación de fuerza interior que está emergiendo, pero cuando mi mente quiere controlarlo se me va y al final sugerimos la posibilidad de que esa vibración interna que esa persona percibía como energía y luz, pues que igual era un lugar donde su mente podía descansar y así su mente no se separaba de ello intentándolo controlar. A veces también aparece un nuevo lenguaje más expresivo, profundo, que aporta una sabiduría no presente previamente
y que incluso puede resultar poético. A mí a veces me resulta sorprendente el nivel de profundidad en la expresión que algunas personas alcanzan y que antes nunca les he oído explicar así nada de lo que les sucede, y como que surge desde esa sintonía un lenguaje de sabiduría del que la misma persona se sorprende, es ella misma o es algo que se da en esa conexión con lo espiritual, resonando con ella, que se activa y también habla de la apertura a un nuevo plano de conciencia que está viviendo. Para algunas personas incluso diríamos que tiene las características de una experiencia cumbre, epifánica, incluso mística, y así lo refieren ellos, o sea, no es que el provocar un estado de conciencia va a garantizar nada, no es un estado garantizado, sino que la apertura de los sentidos interiores, de la percepción de nuestra conciencia hacia el mundo del alma, permite a veces que se abra esa puerta a un mundo intermedio de la imaginación y que la persona obtenga pues una conexión con una dimensión espiritual a través de lo simbólico que se ha provocado y convocado, o que simplemente ha emergido al plantearle, o sea, hay personas tan intuitivas que simplemente les planteas que emerja una respuesta que ahora necesiten, que emerja su sabiduría interior y aparecen las imágenes arquetípicas como si nada. Otras personas hay que hacer un trabajo previo de generar un foco, de evocar ciertas imágenes o de desarrollar cierta sensibilidad que puede estar bloqueada. Yo creo que en potencia todo ser humano puede llegar a esto, pero no todo ser humano tiene la facilidad o la antena puesta para llegar a esa experiencia de unificación a través del universo simbólico. Voy a pasar a contaros algo, como os decía, voy a hacer una introducción así muy general, pero quiero pasar a contaros algo desde la experiencia clínica, de cómo esto, ya he contado un poco, ya lo he adelantado, pero quiero hablar de cómo se ponen de manifiesto la multiplicidad de símbolos, a veces muy sencillos, muy a un nivel psicológico, pero de manera inesperada. A mí cuando aparecieron en terapia la primera vez, algunos de ellos, pues yo misma me sorprendí, a veces sin pretenderlo, solamente por generar un foco atencional que posibilita un viaje interior, pues pueden aparecer, como ya señalaba, y pueden ser de un nivel más simple a un nivel más profundo. Por eso digo que algunos remiten a la trascendencia y posibilitan la apertura de un puente hacia la profundidad o hacia la espiritualidad. En todo esto es importante que haya un guía. Cuando la persona no tiene práctica, en todas las tradiciones hay un maestro. En los procesos de psicoterapia está el terapeuta, que obviamente tiene que tener experiencia propia en el acceso a este tipo de dimensiones. También la importancia de cultivar un discernimiento, es decir, ser capaz de reflexionar, no obsesionarse, cuidado con el ego que quiera apoderarse también de la experiencia interior y autodivinizarse o absolutizar la experiencia interior como algo que se ha de imponer a los demás. Es decir, por ejemplo, si alguien tiene una experiencia de conectar con una imagen arquetípica de la sabiduría interior que tiene un mensaje para esa persona en particular, el ego de esa persona se puede apoderar de esto y ir dando luego la lata a todo el mundo de este es mi mensaje interior, escuchadme, tengo la verdad. Entonces ha entrado en un estado de inflación egoica que a veces es el efecto secundario de estados meditativos, pero también de ese acceso a lo espiritual si no tiene un yo no muy trabajado o frágil. Y también por eso señalo aquí lo de la humildad, tanto del paciente como del terapeuta. O sea, yo misma tengo que ir a veces en el diálogo. Recuerdo ahora mismo la experiencia con una persona en particular que él me preguntaba algo y yo decía, pues pregúntale al sabio, digo, ahora mismo no sé. Entonces el sabio decía algo y yo entraba en diálogo con el sabio, estábamos ahí a tres, y entonces en un momento dado el paciente dice, bueno, el sabio te responde directamente porque estoy aquí diciendo, el sabio dice, no dice. Entonces, bueno, se generó un diálogo ahí divertido donde yo le preguntaba al sabio de ese paciente qué pensaba acerca de lo que le pasaba al paciente, y entre los dos intentábamos buscar algún tipo de solución, como ahí haciendo de ecoterapeutas ambos para el problema particular que vivía esta persona. Y voy a pasar a un caso concreto en psicoterapia de una paciente mía que, como decía al principio, me ha autorizado a contarlo, y introduzco algún dato concreto de ella, una paciente de unos 30 y pico años que
La primera vez que acude a mi consulta, pues acude por una serie de problemas de ansiedad, angustia, etcétera, que acaban poniendo de manifiesto que lo que tiene es un estrés postraumático complejo por traumas gravísimos que ha vivido desde su infancia y que todo esto le genera una serie de bloqueos, sufrimiento, de percibir la vida muy oscura, con toda una serie de síntomas de bajones, autolesiones, intentos de suicidio, de vivir en un auténtico infierno, como ella describe con mucha claridad, que le suponen vivir con muchas dificultades. Y pongo este dibujo, que es de los más light, porque tampoco quiero andar en esa parte de tanto dolor, que podéis percibir que transmite, o sea, transmite un grito, un desgarro, un estar desestructurado por ese rojo del dolor, de desesperación. Y como ella misma decía a veces como que luego la va descuartizando, rompiendo, desestabilizando por dentro de un modo tremendo, absoluto, que la tiene a veces encapsulada y alejada de los demás. Y esta mujer pues sufre lo indecible. Tardó muchísimo en empezar a hablarme de sus traumas, de sus síntomas más graves, y se fue dando un proceso de progresiva conexión, confianza, donde sobre todo pues se iba dando acogida a todo este dolor a través de sus pinturas, porque es capaz de volcarlo y de hacerlo de esa manera tan expresiva. No quiero andar tanto en esta parte porque son imágenes incluso más duras que esta, y voy al puente, que es el objetivo de esta charla. Y os cuento que a lo largo de la terapia, en un momento dado, ella insiste en hablarme de su oscuridad, de su dolor, de su desestructuración, de sus desequilibrios, de que ella no tiene nada positivo, de que vive en el infierno, que no hay nada que hacer con ella, que realmente pues está ya en un estado de desesperación. Y a mí intuitivamente en ese momento me surge, porque lo veo, que es una persona que tiene numerosos dones, me surge decirle, no lo hice intencionadamente, fue intuitivamente, me surgió decirle que yo percibía en ella luz y que ella tiene una luz que no era capaz de ver. No fue una estrategia, fue algo que realmente yo percibo, porque si esto no lo percibes no sirve, o sea, realmente tiene que ser una percepción de lo que está ocurriendo en esta persona, que tiene su mirada puesta en todo lo oscuro que le sucede y no ve toda la luz enorme que también está en ella. Recuerdo que de entrada la reacción fue de enfado. Cuando yo le dije que veía luz, dices que tú no me ves, tú no te das cuenta, no te enteras de nada. Bueno, pues realmente pues me dijo de todo menos guapa, como se suele decir. Y realmente esta mujer se fue como incómoda, diciendo: esta terapeuta no se entera de nada, no sabe qué me ocurre a mí. Y yo, bueno, yo digo lo que veo, si a ti te dice algo, bien, si no, pues nada. Aquí no se usó en un primer momento la hipnosis, simplemente surgió la metáfora de una manera espontánea. Y a la semana siguiente ella llega y me dice: sigo muy enfadada contigo, dice, porque encima de lo que me dijiste me has estropeado un cuadro. Ella estaba haciendo entonces también un trabajo en arteterapia. Y digo, bueno, ¿y cómo he hecho para estropearte el cuadro? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado? Dice, pues que estaba pintando un cuadro que era todo negro, horrible, rojo, dolor, sufrimiento. Y de repente empezó a aparecer una luz en el medio y no podía evitar poner blanco y poner blanco. Y vas y me estropeas el cuadro y el cuadro se empezó a llenar de luz por tu culpa. Y entonces el cuadro es esto de aquí, que es también muy expresivo de cómo en mitad de la herida pues surge la luz. Y ella misma dice, pues sentí enfado, dice, pero luego, aunque me has estropeado el cuadro, sorprendentemente empecé a sentir que surgía un alivio muy grande dentro de mí, algo que me reconfortaba, que me pacificaba. Y realmente esto se convirtió a raíz de esta experiencia en un recurso terapéutico, porque el entrar en un estado meditativo e hipnótico, visualizar que la luz la protegía, muchas veces calmaba las tremendas crisis de ansiedad que esta persona tenía. Y aquí tenéis el dibujo que ella hace de sí misma cuando se sumerge en ese mundo. Fue aprendiendo a entrar a través de diferentes imágenes y símbolos. Tiene mucha capacidad para la simbolización, sería muy largo contarlo todo, pero entraba en contacto con sabios, sabias,
elementos diversos de los que ahora veremos un poquito más, que algunos atacaban, otros mostraban protección. Inicialmente eran monstruos amenazantes y poco a poco fuimos introduciendo la luz y ella se rodeaba de una burbuja de luz y entonces podía hacer frente a los monstruos, a las dificultades y con esa luz ir alumbrando el camino y seguir andando en lo más profundo de sí misma. Esta es otra imagen que hace, dice, en un momento en esa meditación de convocar a la luz, o sea, la luz como símbolo de una plenitud y de un crecimiento, pues ella misma se veía como una bola llena de luz y expandiéndose, creciendo y encontrando diversas fuentes de inspiración y crecimiento personal. En muchos aspectos esto le ha ayudado a mejorar y a enfrentarse, pues como decía, crisis de ansiedad, a los flashbacks que le venían de los traumas. Es cuando viene un recuerdo intrusivo, que es como una película de reexperimentar el dolor, y se hacía la bola de luz y la bola de luz la protegía. O esta otra imagen de una llave con alas que vuela hacia la luz, que yo creo que es por sí mismo un símbolo evocador pues muy claro. Y lo interesante es cómo va pasando del mundo de los monstruos al mundo de la luz y cómo el ir posibilitando que emerjan símbolos. En general a ella le surge en estado hipnótico, no hay necesidad de inducirla, la luz fue lo que la ha ido, a veces la luz es la puerta, el símbolo que usamos como puerta, como llave, para adentrarse más y más dentro de sí, hacia esas posibilidades y dones que tienes, una persona también superdotada, con una gran creatividad e intuición. Esta es otra imagen de la que me escribe esto. Inicialmente era una imagen oscura, veis hay ojos de monstruos por el medio, dice, los monstruos que necesitaba poner fuera me atacaban por todas partes. Venían desde el mar, el bosque y el viento, de abajo arriba con fondo azul y negro, verde y negro, y otro azul y negro, es lo que iba pintando, porque la oscuridad lo llenaba todo en ese momento. Entonces primero el cuadro era todo negro, era oscuro, y en su experiencia imaginativa es lo que estaba surgiendo en un estado meditativo. Y a la vez estaba meditando y pintando, o sea, cerraba los ojos y iba dibujando, iba alternando, y al pasar la mano por el papel, respirando, sentí que venía la luz a ayudarme y que necesitaba ponerla ahí y con esa forma humana y alada. Y entonces habla de un gran alivio y de una gran disipación de tanto dolor y de tanto sufrimiento. En otro momento me habla de otra experiencia en meditación. Para mí, experiencia en meditación, experiencia hipnótica tienen elementos en común en cuanto a generar un foco de conciencia interior, como antes decía de la hipnosis. Y ella habla que después de una meditación general de escaneo corporal se visualiza a sí misma en una especie de spa balneario que está en una de esas cuevas mexicanas, me dice, de esas que son tan bonitas junto al mar, llenas de agua. Y aparece esto que ella escribe, dice, allí una mujer árbol con las arrugas del tronco de un árbol muy profunda se acercó sonriente a mí y sin decirme nada, con las manos juntas y tendidas hacia mí, me dio un regalo. Ese regalo estaba vivo y eran como unas gotas, hojas, flores que saltaban desde las manos de la anciana hacia afuera, de color verde claro, blanco y amarillo, a veces alguna cosa de color, y era un regalo diferente. No era un objeto, sino la capacidad de florecer y de ayudar a florecer y a crecer y de crecer en varias direcciones. Yo sonreía y decía gracias. Estaba emocionada, alegre, feliz. Y añade, esta imagen ha estado presente en mí con mucha fuerza desde entonces y me ha hecho cambiar sin darme cuenta, me ha hecho preguntarme cosas y me ha hecho salir de la crisis tan grande en la que estaba. Bueno, aquí veis una imagen más sofisticada, el dibujo también es suyo, de esa experiencia y de la profunda alegría, paz que le dura días y que incluso hay personas que le dicen, pues qué paz transmites, qué alegría transmites, es decir, que no es solo una experiencia subjetiva, sino que hay un cambio en toda la persona, en la forma de manifestarse y una sensación de estar acompañada desde esa dimensión profunda por esta chamana sabia que le da ese regalo que es como una capacidad de sanación. También esta mujer tiene una capacidad de ayuda, de conexión con otras personas con las que a veces ocurren también cosas sorprendentes. O sea, todo su proceso de la luz le ha hecho llevar luz a otros.
Y bueno, un poco hasta aquí lo que quería contar así de manera resumida. Perdonad si he corrido un poquito, era para llegar a contaros lo fundamental que os quería contar. Espero que os haya servido, espero que sirva de inspiración y quizás como un puente también desde la experiencia de cómo se manifiesta también este mundo intermedio en la psicoterapia como un elemento de sanación a través del puente que se tiende con lo simbólico. Pues bueno, pues hasta aquí, y ya si surge alguna pregunta, pues me decís. Gracias por escucharme. Tengo el gusto de presentar a Jaume Flacher, jesuita desde 1988 y sacerdote desde el año 2000. Jaume es profesor de la Facultad de Teología de Cataluña y responsable del área teológica de Cristianismo y Justicia, director del Instituto de Teología Fundamental y director de la revista Selecciones de Teología. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona en el año 1995 y en Teología por el Centre Sèvres de París en 2002. Es también doctor en Estudios Islámicos por l'École Pratique des Hautes Études de París desde 2010, con la tesis Je suis dans la prophétologie d'Ingharari, bajo la dirección de Pierre Lori. Entre sus principales publicaciones se cuentan Hegel y el romanticismo en Quaderns del Institut de Teologia Fundamental, 1995, Fundamentalismo entre la perplejidad, la sorpresa y el intento de comprender, en Cuadernos de Cristianismo y Justicia, número 75, 1997, con traducción catalana e inglesa en 2005, y Vidas itinerantes, Apuntes para una teología interreligiosa de las migraciones, Cuadernos de Cristianismo y Justicia, número 128 del año 2007, con traducción catalana e inglesa. Jaume, todo el tiempo para ti. Bueno, estoy como siempre encantado de participar en este congreso y de encontrarme pues, con buenos amigos que nos hemos ido viendo y encontrando diversas actividades de en Arabic Society y en la MIAS Latina. Bueno, yo en esta ponencia sencilla, de hecho de lo que quería tratar era sobre el tema de la mediación, y especialmente la mediación de los santos y de los profetas para la ascensión al conocimiento espiritual, dentro del pensamiento de Ibn Arabi. El sufismo se presenta a menudo, ¿no?, como lugar donde Dios accede inmediatamente en contacto con el creyente. Este acercamiento de Dios por alguna de las 6 direcciones del espacio permite hacer la experiencia de Dios algo no solamente infinitamente trascendente, sino también algo que es infinitamente cercano. Podríamos decir que la relación inmediata es el anhelo de todas las místicas, precisamente porque es el deseo de todos los amores, la comunicación y el encuentro directo con el ser amado, y en este caso en mayúscula. De hecho, San Juan de la Cruz mismo ya cantaba: no quieras enviarme, doy ya más mensajero que no saben decirme lo que quiero. Cierto, el amado pasó por estos sotos, dice en el cántico espiritual, y yéndolos mirando, con sola su figura, los vestidos los dejó de su hermosura. Pero dice, pasó por estos sotos con presura, con demasiada presura. Y por ello tenemos a las criaturas como mediación de la belleza divina. Pero el amado desea, se desvive e incluso muere por la presencia inmediata. De ahí ese muero, ¿por qué no muero?, tanto de San Juan de la Cruz como de Santa Teresa. De que desaparezca la mediación y que se dé el contacto directo y el contacto inmediato. Incluso Gregorio de Nisa, en ese libro tan precioso que es La vida de Moisés, él
él dice que después de la vida, después de esta vida, en la vida siguiente no hay una situación de una estabilidad definitiva, sino que en la otra vida continúa una ascensión infinita. Si para pasar de esta vida a la vida siguiente pues se da como una cierta ascensión hacia el mundo espiritual, esa ascensión no para nunca, porque si Dios es el sorprendente por naturaleza, el Deus Semper Mayor, el Allahu Akbar del Islam, si Dios es siempre más grande, pues esa ascensión después de la muerte tiene que ser una ascensión infinita, porque es un eterno ir descubriendo aspectos siempre nuevos de la divinidad. Y las místicas hablan pues también de infinitas mediaciones o de velos que muestran y ocultan a la vez, o si se quiere, que muestran ocultando, que gracias a que ocultan pueden mostrar algo de la luz deslumbrante de lo divino. De hecho, el mismo cuerpo es mediador, es posibilitador de la individualidad del espíritu y es posibilitador también del encuentro del otro, de la relación pues, con el tú. A través del cuerpo, cada uno de nosotros somos un tú para el otro. Por tanto, es un mediador y un posibilitador. Ibn Arabi, en su sufismo, él también desarrolla el aspecto mediato de ese encuentro con Dios, sea como mediación de la revelación coránica y de la sunna del profeta, sea desde la sabiduría y conocimiento de todos los demás profetas que están inclusivamente también presentes en la revelación islámica. De acceso al conocimiento por esta doble vía mediata, quería hablar un poco pues, en esta intervención mía, ¿no? De hecho, el mismo Corán, eso sería como un punto después de esta introducción, es ya mediación entre Dios y el profeta, ¿no? El Corán se encuentra, el profeta se encuentra inmediatamente con el Corán en su corazón, por medio de la revelación divina. Esta inmediación es tal que el Corán aspira a configurar totalmente el ser mismo del profeta, siendo él mismo la vivificación de la letra del Corán. Sin hablar, por supuesto, de encarnación en el Islam, que no tiene lugar, y tampoco en el pensamiento de Ibn Arabi, pero sí podemos hablar no solo de una corporalización de la palabra la palabra descendida, en el Mushaf, en el volumen del Corán, que queda como corporalizada en el Mushaf, en el volumen, sino también una corporalización en la vida misma del profeta. Porque también el profeta aspira a ser él la letra viviente. Pero podemos decir, además, que el Corán mismo, siendo la palabra de Dios descendida sobre el profeta, es ya una mediación de la ciencia divina que Muhammad recibe. Él es alcanzado, por así decirlo, por Dios mediante el ángel. De nuevo, incluso tenemos al ángel, que en griego ángel significa mensajero, precisamente. Tenemos ahí también una mediación, porque es el comunicador del Corán al profeta, ¿no? Comunicador entre la sabiduría divina y el profeta mismo, o los profetas, especialmente los profetas mensajeros que traen una ley. En ese sentido, el ángel también es barzaji, es istmo, es puente, ¿no? Es conector o mediador entre el mundo sutil y divino y el mundo corpóreo o terrestre. El que es de naturaleza sutil, pero que puede aparecer bajo formas corpóreas, sea en este mundo o sea en el mundo imaginal. Depende de las diversas formas de presencia que tiene, según pues, nos va hablando Ibn Arabi en sus textos. Si el ángel es mediador, por ser mensajero,
los enviados, Rusul, los profetas Anbiya y los santos, Auliya, lo son también desde perspectivas diversas. Desde una cierta perspectiva, los profetas y santos son, primero de todo, una mediación en el sostenimiento del mundo. Porque los profetas y los santos son mediadores, primero, de entrada ya de esto, en el sostén del mundo, en la continuación del mundo en la existencia. Sin ellos, el mundo perdería su razón de ser, su finalidad. Como nos dice Ibn Arabi en su Profetología. Dios ha creado el mundo en vistas al hombre perfecto. Es lo que tenía pensado como finalidad para ir creando el mundo, el hombre perfecto. Categoría realizada por estas tres categorías de profetología, el santo, el profeta y el enviado. Él dice Ibn Arabi en el Futuhat al-Makiyya, dice, sabemos sin ninguna duda que el hombre, en mayúsculas, el hombre perfecto, es el que ha sido apuntado como fin por Dios en el momento de crear el mundo. O sea, es como causa final del mundo. Él es en verdad el califa, el lugar de manifestación de los nombres divinos. Él es la síntesis de todas las realidades del mundo, desde los ángeles, las esferas celestes, los espíritus, los cuerpos, las naturalezas, los minerales, las plantas y los animales, hasta lo que hay de específico del conocimiento de los nombres divinos, a pesar de la pequeñez de su talla y de su volumen del ser humano. Ser humano en mayúsculas es realizado por el santo, por el profeta o por el enviado. Todos tienen, profeta y enviado, la categoría de ser wali, de ser alguien amigo, cercano de Dios. Esto es la finalidad de la creación, puesto que, como dice el hadith infinitamente repetido por el Sheikh al-Akbar, yo era un tesoro oculto y no era conocido. Pues bien, yo quise ser conocido. Creé, pues, las criaturas para que yo fuese, para hacerme conocido a ellas. Y entonces ellas me conocieron. Es como si Dios, en su soledad, desease o incluso necesitase entrar en relación. Dios está como forzado, no desde fuera, sino desde su interior a crear y a entrar en relación con esa fuerza de desbordamiento interno del Nafas ar-Rahman, de los nombres divinos que presionan desde dentro para manifestarse, para salir hacia afuera, con esa fuerza explosiva de quien no puede retener ya más la respiración. Este símil que a veces se ha utilizado para hablar de la presión de los nombres divinos en el interior del mismo Dios, que presionan poder ser pronunciados, pasar por la garganta para ser pronunciados y de esta manera salir a la existencia. Y que aparezca pues el mundo, y con finalidad de ese aparecer del mundo, que aparezca el ser humano, el único que puede ser revestido en plenitud de los nombres divinos, de los atributos. Porque el ser humano pues, es el único digno de entrar, por esto, en relación con Dios. Ese es el hombre perfecto. Después, el único capaz de revestirse de los atributos divinos. Por este revestimiento es el único que realiza la finalidad del mundo, de conocer a Dios, a través del conocimiento de sí mismo. Pues quien, como dice también quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor.
Este revestimiento es a menudo preciosamente representado por esas siluetas de un orante que aparecen por medio de la caligrafía, que frecuentemente enuncian la confesión de fe. No hay otro Dios fuera de ellos. Lo podemos ver, en fin, en Google Images podemos encontrar cantidad de imágenes, de siluetas, de representación, pero que en realidad es un texto. Es un texto que hace aparecer una imagen, ¿no? Bien, mientras haya un santo que realice este revestimiento de los atributos divinos, el mundo continuará teniendo su razón de ser y será recreado a cada instante. Siempre que la finalidad de la creación sea cumplida por alguien, se mantendrá en la existencia. Y en el momento, eso lo dice en el Fusus Archicam, en el momento en el cual desaparezca la santidad en el mundo, haya el último sello de la santidad en el mundo, pues entonces desaparecerá también la razón de ser del mundo y desaparecerá el mundo. Por ello el santo es el sostén del mundo, es la mediación por la cual todos los demás, podríamos decir con humildad nosotros, en la medida que no hemos llegado al grado de santidad, pues seguimos a la existencia. Podríamos decir que los santos, los auliá, nos salvan. Es decir, gracias a ellos, Dios tiene paciencia con nosotros. En cierta medida, ellos nos salvan porque nos dejan tiempo a nosotros para irnos convirtiéndonos, irnos girándonos hacia Dios, esperando que algún día nuestra conversión sea de manera definitiva y que nuestra mirada, nuestra qibla, digamos, sea únicamente hacia Dios. Esta reflexión además me es sugerida por la segunda carta de San Pedro, que nos dice, de hecho al final del Nuevo Testamento, nos dice: Dios sabe esperar, es más, la paciencia de Dios es nuestra salvación. La paciencia de Dios es nuestra salvación. Y por tanto, mientras haya un santo en el mundo, Dios continúa teniendo paciencia con todos los demás, que somos cada uno de nosotros. Es interesante ver que en Ibn Arabi no solo hay un gran santo, el polo de cada época, que es la razón del sostenimiento del mundo, sino que también en cada ámbito de la realidad hay también alguien que es la finalidad de la existencia de esa realidad. Por ejemplo, Ibn Arabi habla, por ejemplo, del polo de los pueblos. Bueno, un poco de pasada rápidamente, pero utiliza la expresión Aqtab al-Qura. Dice, es necesario que haya un santo de Dios en cada pueblo o en cada vila, con el que Dios guarda o protege esta vila y este pueblo. Interesante porque dice, además sigue diciendo, sea esta vila infiel o creyente. Este santo es un polo. Por tanto, también un pueblo de infieles o de pecadores es sostenido en la existencia gracias a un santo. Igualmente ha de haber alguien que guarde a cada una de las 7 regiones del mundo. Son los 7 abdal, 7 sustitutos. Aquí al hablar de regiones del mundo se utiliza el equivalente árabe a la palabra griega clima, eclim, con el sentido antiguo, no en el sentido actual de qué clima hace, qué tiempo hace, sino en el sentido antiguo griego que era el de las diversas regiones del mundo. Bien, pues también todo el mundo es sostenido gracias a un santo, ¿no? Por tanto, los santos son así una mediación de la razón de nuestra existencia.
de la paciencia de Dios. Este sostenimiento del mundo se expresa gráficamente de manera similar al sostenimiento de una tienda de campaña que necesita de sus palos principales y de sus palos secundarios para aguantarse. De igual forma, es vista la bóveda celeste que tiene a los santos y profetas como pilares invisibles de la misma. Si faltasen, se desplomaría sobre nosotros. Esos pilares se mantienen de pie en la medida que manifiestan algo de la realidad divina. En la medida de que están revestidos de algún atributo divino. La imagen de la bóveda celeste como tienda no es algo que se inicia, digamos, con Ibn Arabi, con el pensamiento sufí, sino que tiene un largo recorrido, puesto que ya lo encontramos en el profeta Isaías. Pensemos que la imagen de tienda es algo que lleva consigo el pueblo de Israel con las tiendas que va acompañando al pueblo de Israel en su caminar por el desierto. E incluso Dios también mora en una tienda a través del Arca de la Alianza que se deposita en una de las tiendas, ¿no? Hay también el judaísmo y la fiesta de las tiendas, por ejemplo. Pero el profeta Isaías, hablando de las tiendas, no simplemente las terrestres, sino también de la bóveda celeste como una tienda, en el capítulo 40, versículo 22 dice: Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra y ve a los hombres como si fuesen saltamontes. Él extiende el cielo como un toldo, es una de las traducciones que puede utilizar, extiende el cielo como un toldo, lo despliega como una tienda de campaña. O sea, ya la bóveda es vista desde este punto de vista. El Corán, por su parte, sigue esta misma visión del mundo. Dios ha creado 7 bóvedas celestes o 7 cielos y otras tantas tierras. La orden divina desciende entre ellas. Los 7 cielos eran imaginados en la antigüedad como si fuesen capas de cebolla, capas sólidas. Entre una capa y otra se deja un espacio que permitía, según imaginaban los antiguos, era el espacio que permitía a los planetas moverse. Pero las capas, digamos, se imaginaban sólidas en la antigüedad, y un espacio para que pudiesen moverse los diversos planetas. Ibn Arabi dice: Dios ha establecido esta forma humana en la verticalidad, como la forma de un palo o de un mástil, de una tienda, para que sostenga la cúpula formada por los cielos. Evita, por medio de él, por medio de este ser humano, que ellas caigan sobre nosotros. Es por ello que lo hemos descrito pues, como un mástil, como un palo. Cuando esta forma humana desaparezca y no quede nadie que respire sobre la faz de la tierra, y los cielos entonces se romperán, y ese día todo caerá sobre nosotros, ya que el mástil es el hombre, el ser humano perfecto, que habrá desaparecido. Bueno, de manera similar, la Kaaba, que está en la verticalidad del trono divino, también es un edificio que necesita de pilares para sostenerse. En la profetología, diversos santos ocupan la tarea espiritual de sostenimiento de la Kaaba, según si estos están situados como polo o pilar fundamental, como piedra angular o como ángulos de la Kaaba. Sería interesante saber, no sé si alguien de los que estáis aquí lo sabe, pero si el techo de la Kaaba estaba en la época de Ibn Arabi sostenido de la misma manera que lo está hoy, puesto que hay 3 columnas interiores que sostienen el techo de la Kaaba, en el interior de la Kaaba,
y que no me parece que Ibn Arabi las mencionen en ningún lugar. Sería interesante saber si la Kaaba tiene la misma manera de sostenerse en la época de Ibn Arabi. No sé si alguien de vosotros, digamos, ha estudiado algo sobre esto, pero me interesaría también saberlo. Bien, pero los santos y los profetas no son solo mediadores de la razón de ser del mundo, de su continuación en la existencia, sino también del progresivo conocimiento del mundo celeste que va realizando el místico en su ascensión. Una ascensión por la que el mismo profeta Muhammad también pasó, siguiendo así una larga tradición judía, especialmente deuterocanónica, de ascensión de otros profetas al cielo. Tenemos Enoc, Elías, Isaías, etc. Existen libros extrabíblicos, bueno, no canónicos, al menos actualmente, aunque algunos de ellos lo fueron, como los libros de Enoc, dedicados a la ascensión de cada uno de estos profetas. En ellos, estos profetas van ascendiendo y encontrándose con los diversos espíritus que habitan en cada cielo. En el libro de Isaías, al menos según la forma que tenemos hoy en día, que probablemente tiene incisiones cristianas, pues Isaías, que va ascendiendo sobre todo por todos los cielos, al final, en el último cielo se encuentra con el Espíritu, en una probable referencia a Cristo. Bien, pues el relato de la ascensión de Muhammad bebe precisamente de toda esta literatura. Lo que pasa es que en el Islam, cada uno de los espíritus que está en cada cielo se identificará normalmente con los grandes profetas del Islam. En Ibn Arabi, el primer cielo es el lugar de la morada de Adán, el segundo cielo es el lugar de la morada de Jesús, también de Juan Bautista, en algunos textos. El tercero de José es el cielo de Venus. El cuarto de Idris podría ser el equivalente a Enoc, referido al Sol. Después el quinto de Marte, Moisés, Júpiter y por último Saturno, Abraham. De todas maneras, en la tradición islámica no hay una equivalencia exacta respecto a la equivalencia que hace Ibn Arabi en todos los diversos textos que encontramos del desarrollo de la ascensión del profeta Muhammad al cielo. Bien. Los profetas y los santos pues son mediación también en la ascensión. El relato de la ascensión ocupa muchas páginas en diversos lugares de la obra de Ibn Arabi. De hecho, el ser viajero es la condición misma de la existencia, porque todo está en movimiento, incluso Dios mismo está siempre en acto, siempre está en acción. El ser humano en realidad no se para nunca, aunque se puedan definir distintas estaciones o maqams. Que sepas, dice Ibn Arabi, que desde que Dios ha creado a los seres humanos y los ha hecho surgir de la nada, no han cesado de ser viajeros, musafirun, y no han encontrado nunca un lugar donde reposarse de su viaje. Si no es en el jardín o en el fuego. Será el único lugar, digamos, de reposo final. Bien, este viaje es de tres tipos: hacia Dios, en Dios y desde Dios. Aunque estos tres pueden describir la etapa de la ascensión, de la presencia y del retorno a las criaturas para guiarlas, en el típico lenguaje paradójico de Ibn Arabi, estas tres formas de viaje no son posibles si no se realizan los tres en él, es decir, en Dios. Los tres viajes se realizan siempre en Dios, nos dice. Este viaje, en cierta medida, es un viaje interior, aunque pueda representarse gráficamente como un viaje exterior. De hecho, es un viaje hacia las profundidades del yo, del alma, un viaje hacia el conocimiento
del propio ser, porque precisamente quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor. El mismo Ibn Arabi dijo de él mismo: mi viaje no ha sido más que en mí mismo, y yo no he sido guiado más que hacia mí mismo. Porque de lo que se trata es de conocer a tu propio Señor. Y esta es una constante en la mística. Shustari, por ejemplo, canta en un poema: donde quiera que yo voy, es desde él, hacia él y para él que yo voy. Ibn Arabi relata su propia ascensión en el capítulo 367 del Futuhat, después de haber relatado la ascensión del profeta Muhammad. Este acontecimiento es de tal importancia que Claude Das invitó a leer la biografía misma de Ibn Arabi de manera paralela a las estaciones de la ascensión, desde la herencia crística en Andalucía, pasando por Hebrón, por Jerusalén y por la Meca y por Medina. Sería una equivalencia a la progresión por los diversos cielos, pues la vida misma de Ibn Arabi sería un ir progresando en el conocimiento y en las herencias de los diversos profetas hasta acabar el encuentro, superando incluso el nivel del último cielo. Esperando, incluso se ha hablado de su deseo de acabar en Damasco, como si fuese una espera quizá que él podía tener del descenso de Jesús, que fue su primer maestro, esperando que quizá el descenso de Jesús se daría en su propia vida. Bien, pero Ibn Arabi no se considera exclusivo de haber viajado por los cielos. También cita, por ejemplo, a Abu Yazid al-Bistami. Ibn Arabi en su ascensión va cuestionando a cada uno de los profetas que se encuentran. Adán está en el primer cielo, el más cercano a la tierra, el más terrestre, y Jesús está en el segundo cielo, o el cielo de Mercurio, y así sucesivamente. En este y en los demás cielos, el viajero va asumiendo todas las ciencias y los conocimientos según las particularidades de cada profeta. Y por tanto, los profetas, así, de esta manera, van siendo mediadores del conocimiento de Dios, mediadores de la ciencia divina. Por ejemplo, en el cielo de Jesús, en el capítulo 371, se nos dice, son textos francamente complicados, un poco, en fin, duros incluso de leer, ¿no? Porque dice, en este cielo, Dios ha creado en él un planeta que navega y que forma parte de los 5 planetas que gravitan y desaparecen. En él ha depositado las ilusiones, el awham, y lo que suscita las ilusiones, al ilham, la revelación, al wahi, y la inspiración, las opiniones falsas que llevan a la muerte o a la condenación, a los razonamientos analógicos, al qiyasat, los sueños, en fin, las pesadillas, y a los que son y los mensajes divinos, al mubashirat, las invenciones de los artefactos y las operaciones prácticas, los pensamientos erróneos como los juicios exactos, las facultades de acción y de imaginación, las formas de adivinación de fisionómicas, la magia, al-sihr, la ciencia de los talismanes. Él creó para ayudar al alma universal una mezcla de vapores húmedos y de vapores secos y los situó en esta esfera de la espiritualidad de Jesús. Son espíritu y palabra, su servidor
su enviado, el hijo de su siervo. Un texto largo, ¿no? No siempre es fácil relacionar a cada profeta que está en cada cielo con todas las ciencias que se aprenden en él. Algunas veces la respuesta la encontramos en la relación clásica de cada planeta y sus efectos astrológicos. Pero Ibn Arabi intenta relacionarlo también con las características de cada profeta. En el caso de Jesús, él ha sido concebido con la participación del agua imaginaria del Espíritu que se ha presentado a María con forma humana. De ahí, pues, ese subrayado de la imaginación como ciencia que se aprende en este cielo. Pero la cuestión de ilusión o de engaño también puede relacionarse con el engaño aparente de su crucifixión. Los presagios pueden relacionarse tanto con la capacidad de Jesús de conocer el futuro, por ejemplo, el conocimiento del niño Jesús, de lo que comerán sus compañeros de clase, tal como lo cuentan los evangelios apócrifos, y que también han influenciado en los textos islámicos, como también por los pájaros que son necesarios para la ornitomancia, conocimiento del futuro, mediante la capacidad de ver el vuelo y de interpretar el vuelo de los pájaros. Que Jesús, recordemos, que hizo pájaros de barro, según el relato coránico también presente en los evangelios apócrifos de la infancia de Jesús. El hecho de que Jesús esté en el cielo de Mercurio no es una casualidad para Ibn Arabi. El tema es poder discernir concretamente por qué serie de razones. De hecho, lo dicho para cada cielo se puede decir para cada día, estando cada uno de los 7 días dominado por la influencia de un astro. Algo mucho más claro en las lenguas latinas, de hecho, que en el árabe, donde cada día de la semana está relacionada con un astro. Por eso no es de extrañar que el día que está relacionado con la espiritualidad de Jesús, por ejemplo, con Mercurio, sea el miércoles. Y así cada uno de los días de la semana están relacionados con uno de los astros. Y Ibn Arabi lo que hace es relacionar lo que cada día de la semana hay más probabilidad o es más propicio cada día de la semana de aprender ciertas ciencias. Ibn Arabi lo que hace es relacionarlo con cada uno de los planetas y relacionarlo con cada uno de los profetas que moran en cada uno de los planetas. Por tanto, combina la cosmología tradicional de la ciencia de la época, tanto en un lado como el otro del Mediterráneo, y lo combina con la profetología. Y es complicado, pero se puede reseguir los tratos esenciales que dice Ibn Arabi de cada uno de los profetas, relacionado con el Qisas al-Anbiya, con los relatos sobre los profetas, y con los elementos esenciales de cada uno de los profetas que encontramos, por ejemplo, en el Fusus al-Hikam, relacionando con las ciencias que se pueden aprender cada día de la semana. Bien. La razón de encontrarse en la ascensión con los diversos personajes, santos o profetas, es poder heredar las ciencias que se posee de cada una de ellas. Ibn Arabi a veces describe esta herencia con la imagen de la ascensión y a veces la confirma con encuentros personales en el mundo imaginal con cada uno de ellos. Sin embargo, la herencia puede darse directamente con ese mismo profeta concreto o bien de manera mediada por la herencia de lo que en Muhammad hay de ese profeta antiguo. Es decir, un santo puede heredar de Muhammad no toda la ciencia muhammadiana, sino solamente lo que corresponde a un santo, a un profeta que preceda a Muhammad. Por ejemplo, dice en el Futuhat, dice, los polos muhammadianos son aquellos que heredan de Muhammad lo que es específico de él,
en lo que concierne la ley y los estados espirituales, y que no está presente en ninguna ley precedente ni en ningún enviado precedente, anterior. Si en cambio se encuentra en una ley que precede a la de Muhammad, estando en ella también, es decir, en la ley de Muhammad, o en un profeta antes de Muhammad, estando en él también, entonces esta persona deviene heredero de este profeta concreto, pero a partir de Muhammad, y no está ligado a otro más que a este profeta, incluso si pertenece a esta comunidad musulmana. Así uno dice de él que es de una persona, de un santo, que es mosaico si la herencia proviene de Moisés, o crístico, o abrahámico, o heredero de otros enviados o profetas. El mohammadiano no difiere de los demás, más que por el hecho que no tiene ninguna estación, Maham, que le caracteriza, ya que su estación es la no estación. Por tanto, hay santos que heredan de Muhammad lo específico de los profetas anteriores de Muhammad. Y en ese sentido, pues hay como una doble mediación, primero la mediación de Muhammad y después la mediación del otro profeta. Bien, de todos los polos, el mohammadiano es sin duda el de más alto grado, como nos dice en otro lugar del Futuhat. Bien, Ibn Arabi va poniendo en relación con diversos profetas principales a todos los polos, a los imanes, a los abdales, los que cuidan de las diversas regiones del mundo, también a los pilares de la Meca, etcétera, etcétera. Porque cada uno de estos santos tiene algún profeta que le sirve de mediador de la sabiduría divina. Bien, con estas mediaciones también podríamos, incluso cada uno de nosotros, preguntarnos de qué manera recibimos inmediatamente el conocimiento de las verdades superiores o las verdades divinas. De qué manera hay mediaciones de parte de alguno o de todos los profetas, de qué manera hay mediación corporal también, o de qué manera hay otros tipos de mediaciones que podríamos hablar hoy en día, en el siglo XXI, conociendo incluso, digamos, la psicología, digamos, y otras ciencias, las infinitas mediaciones que nos sirven para el conocimiento, ir avanzando en el conocimiento de lo celeste. Muchas gracias.